Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entramos a nuestra segunda semana, bueno, ya estamos entrados en nuestra segunda semana y hoy tenemos una entrevistada y una invitada maravillosa. Ella es astrónoma y divulgadora científica chilena, Teresa Paneque. Es una invitada maravillosa y se lo decía hace unos segundos porque es la representación y la muestra y el ejemplo de cómo las chicas podemos ser súper poderosas y hacer cosas increíbles desde la ciencia, que es un área que durante mucho tiempo estuvo casi que vetada para las mujeres, y cada vez más mujeres demuestran que no hay nada más equivocado que eso y que no hay terreno que no podamos explorar. Así que les damos la bienvenida a todos nuestros lectores. Gracias por estar con nosotros y gracias a ti, Teresa, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, feliz de poder estar conversando contigo y de la invitación en general a poder conocer este maravilloso lugar, Colombia, y la feria, por supuesto. Bueno, esa es tu casa. Teresa, tú fuiste nombrada amiga de UNICEF. Aquí tengo por tu trabajo en la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y tu compromiso con la inclusión de las niñas en las ciencias. Cuéntanos primero cuál es tu formación, qué es lo que estás haciendo ahorita, que estás haciendo, entiendo, un doctorado en Alemania, y de esa formación y de ese reconocimiento que recibiste, ¿qué representa eso no solo para las mujeres científicas, sino para las mujeres en general? Bueno, yo soy licenciada y magíster en astronomía de la Universidad de Chile y actualmente realizo mi doctorado en astronomía. Estudio los entornos de formación de planetas, cómo se forman los planetas, cuáles son los materiales disponibles para formar planetas, y eso, mi doctorado lo realizo en el Observatorio Europeo Austral en Alemania, en conjunto con la Universidad de Leiden en Países Bajos. Ya estoy en el tercer año, son 4 años, así que me queda poquito para terminar eso y ser doctora en astronomía, ojalá. Y bueno, la verdad es que si bien me apasiona la ciencia y me encanta lo que hago desde el punto de vista científico, siempre he dicho que mi vocación es la educación. Yo cuando era pequeña lo que hacía era poner a mis muñecos en fila y hacerles clases, o me iban a visitar mis abuelos, mi familia mitad cubana, mitad chilena, me iban a visitar. Nosotros vivíamos en ese entonces en Europa, mis papás también son científicos, entonces vivíamos fuera mientras ellos hicieron sus especializaciones, y voy a estornudar, no, sí. Salud. Perdón. Bueno, entonces cuando me iban a visitar mis abuelos también los ponía entre los muñecos y les hacía clases. O sea, siempre con muchas ganas de enseñar. La única razón por la cual no estudié pedagogía era porque yo también quería mucho aprender, yo también quería mucho poder indagar y ser científica. Pero siempre estuvo muy de la mano. Entonces, para mí, en el fondo, creo que toda mi vida ha sido primordial el estar conectada con jóvenes, con niños, con niñas, con infancias, y poder llevarles contenido educativo, poder ser parte de su formación y de explicarles estas cosas. A mí me encanta poder explicar y que las personas puedan entender mejor, puedan tener ideas, puedan fomentar su curiosidad y en el fondo ser un aporte a que también puedan entender lo que está pasando en nuestro entorno. Creo que la curiosidad es algo muy innato del ser humano. La astronomía es algo que ha fascinado por siglos, o sea, no solo ahora, hace miles de años los humanos miraban hacia arriba y decían, ¿qué son estos puntos brillantes? ¿Por qué la luna cambia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y siempre digo, nosotros, la diferencia es que al día de hoy, 2023, vivimos en una época privilegiada, donde no solamente nos maravillamos, sino que también podemos ir entendiendo e ir dándole respuestas a esas preguntas. Claro. Leía que tus papás también son científicos y que digamos que algunas de tus inquietudes nacieron precisamente por esa formación que recibiste en tu infancia. ¿Qué deberían hacer los padres? ¿Qué consideras que sería ideal? Hablabas de fomentar la curiosidad. ¿Qué sería ideal y deberíamos incentivar en los padres para que hubiera más científicos, para que hubiera más personas inquietas por explorar el mundo que les rodea? Yo creo que lo primero es decir que, bueno, mis padres siempre han sido una base y un apoyo fundamental en mi vida, pero va más allá de que sean científicos. En mi casa no se habla de ciencia. Mi papá es bioquímico, mi mamá es química farmacéutica, mi papá trabaja en la academia, en la universidad, mi madre no, ella está en la industria, pero nunca durante mi vida se hablaba de ciencia. Me metían a talleres de deporte, mis dos hermanos pequeños de hecho son deportistas, son seleccionados nacionales, o sea, de alto rendimiento, y se habla más de hockey patín en mi casa que de ciencia, que es el deporte que ellos hacen. Pero la cosa clave que hicieron mis padres y que puede hacer cualquier padre, cualquier madre, fue permitirme explorar, fue nunca ponerme un límite hacia las cosas que yo quisiera aprender o que yo quisiera hacer. Como le digo, mis hermanos quieren hacer deporte, que hagan deporte. Yo en un momento fanática de los libros, lo que más hacía leer, me compraban libros, los libros que a mí me gustaban, me llevaban a la biblioteca
biblioteca, porque tampoco teníamos dinero para comprar un montón de libros, entonces era todas las semanas visitas a las bibliotecas, acompañarme a mí, que me llevaba así una torre de 20 libros para la casa para leerme en la semana. Creo que lo más bonito que puede tener un niño o una niña es sentir que sus gustos y sus intereses son validados y son apoyados por sus padres. Yo creo que a veces, sin querer queriendo, sobre todo con este tema de la ciencia, me pasa mucho que me dicen, ¿cómo puedo hacer que mi hija sea astrónoma? Quiero que mi hija sea científica. Tu hija va a hacer lo que ella quiera hacer. Y eso es lo ideal. Yo creo que también pasa que uno dice, no, es que la quiero apoyar, quiero que sea esto. No, permite que ella explore. Esa es la mejor manera de apoyarla. Pianista, si quieres ser cocinera, si quieres ser artista, abogada, médico, lo que sea, que sienta que tiene una base y un apoyo familiar. Eso para mí siempre va a ser lo principal y lo primordial. ¿Cuál fue el primer libro que tienes en tu memoria, que recuerdes, que te hizo clic, que te disparó, no necesariamente esta inquietud científica, sino la idea de explorar? Es que yo de verdad leía mucho. De hecho, si me dices el primer libro que recuerdo, y yo no sé si esto me acuerdo yo, me acuerdo porque mi mamá me lo decía, pero bueno, yo aprendo a leer a los 3 años y leía todo el tiempo un libro de Epi y Blas, que eran unos muñecos muy famosos en España, y ellos iban de vacaciones, y entonces usaban palabras que no me acuerdo cuál era la palabra, mi mamá siempre me lo dice, pero era así como, esto ha sido fenomenal o impresionante, como una palabra muy grande, y yo la repetía y la repetía. La verdad es que siempre me gustó leer. Yo de pequeña no teníamos tele en la casa, entonces realmente mis pasatiempos eran leer. La serie de Harry Potter me marcó muchísimo, como muchas personas de mi generación, y además porque a mí no me gustaba Harry Potter, como que, pero por ninguna razón, yo simplemente había decidido que no me gustaba, y un día para mi cumpleaños, creo que fue cuando cumplí 7 o 8, siempre para mi cumpleaños me llevaban a comprarme un libro, y acababa de salir el 5º de Harry Potter, y yo me acuerdo que lo veo, y a mí me pasaba que mientras más grande fuera el libro, mejor, y yo estaba enojada ese día más encima, y lo veo, el 5º, y digo, quiero ese, y mi mamá como, pero no te gusta Harry Potter, y no importa, quiero ese, enojada. Entonces empecé a leerlo del 5º libro, y me pasaba mucho eso con los libros, siempre empezaba los grupos por el 5º, el 3º, el 2º, y luego los iba leyendo en desorden. Y creo que eso también es algo interesante, porque tú dices, ¿cuál fue el libro que te despertó como esta curiosidad o esta inquietud por aprender ciencia? Yo no leía libros de ciencia. Alguna vez agarré enciclopedias, me gustaba mucho la historia, era lo que más veía en las enciclopedias, la historia, los romanos, los egipcios, los griegos, me apasionaba ese tema. Pero en cuanto a los libros que yo elegía leer, siempre eran en general libros de magia, libros de aventuras, libros de caballeros, espadas, dragones, pero de ciencia no. Y por lo mismo, cuando a mí me tocó ser autora y escribir mis libros, yo dije, yo quiero escribir un libro que sea para niños, niñas, jóvenes, que les gusten las historias. No un libro científico para gente que quiere ciencia. La gente que le gusta la ciencia va a disfrutar el libro y va a aprender. La gente que le gusta las historias, como yo de pequeña, también va a disfrutar del libro y de paso va a aprender. Yo quiero que la ciencia sea algo natural, algo que dejemos de ver que es solo para científicos y científicas. Que no sea impuesto tampoco. Exacto, algo que simplemente pase y que sea complementario a cualquier actividad que estemos haciendo, porque finalmente la ciencia es ser curiosos y curiosas. ¿Cuál es la clave para lograr justamente ese lenguaje? Me parece muy lindo lo que dices primero de construir historias, de narrarlo, de no venderlo de una manera diferente ni con una pretensión diferente a narrar, que cuando los seres humanos sentimos que estamos dentro de una historia nos involucramos más fácilmente y aprendemos mejor. ¿Cuál es la clave para que eso que en apariencia es tan difícil, la ciencia, la astronomía, que a veces vemos unos términos supremamente complejos que no entendemos, cuál es la clave para que hayas podido en tus redes sociales, en tus libros, lograr ese impacto? Me dices que te encantaba la educación desde niña, que te gustaba enseñar, pero ¿cuál es la clave para que eso, para convertir estos datos y estas cuestiones tan complejas en algo tan sencillo? Además de la pasión, obviamente, que tienes por el tema, pero ¿cuál es esa clave para lograrlo? A mí me encantaría tener una receta y poder dártela y que todos y todas pudiéramos seguir esos pasos, pero la verdad es que yo no lo sé. Yo siempre he dicho que toda esta experiencia de hacer divulgación en redes, son más de 1 millón de personas
personas que me siguen en redes, un montón. hacer divulgación en redes, escribir estos libros y que les vaya bien, que siempre es algo a ciegas, que uno no sabe cómo va a salir. En Chile son más de 20.000 copias que se han vendido de estos libros, están en currículums escolares. Eso es buenísimo. Es algo que ha llegado a mí como olas, como oportunidades, y que salen bien, y que la gente le gusta, y que le gusta cómo hablo, y le gusta cómo lo digo. Y yo no sé qué es lo que hago. Yo lo explico de una manera que a mí me hace sentido. Siempre he tratado, en todo esto que te decía, de cuando era más pequeña, desde niña, hasta en el colegio, que le hacía reforzamientos a mis compañeros del colegio antes de las pruebas, siempre he tratado de hacer nexos con la vida cotidiana, ¿no? Si te quiero explicar formación de planetas y que el hecho de que yo estudie los ingredientes de los cuales se forman los planetas, primero te digo ingredientes, no te digo la componente química de los discos protoplanetarios. Siempre lo comparo, no sé, con hacer galletas, con los ingredientes de una masa. Para mí es natural tratar de hacer esas analogías, que algunas personas a veces encuentran que es poco serio, que debería ser más preciso, pero a mí me gusta que la gente pueda imaginarse las cosas. Creo que también por eso yo trabajo en planetas, porque creo que es más fácil imaginarse un planeta habitando un planeta que un agujero negro, una supernova, que son cosas que son más alejadas y difíciles de pensarlo. Pero me gusta mucho el tema de hacer ciencia con las manos, ¿no? Como de poder tener una imagen visual, y eso es lo que trato de hacer con Carlota, con los libros de Carlota. También un poco ha sido intentar hacer eso, entre hacerlo algo cotidiano, de que es una historia de dos amigas, de lo que les ocurre, de cómo Carlota va interactuando con su entorno y con los desafíos que se les aparecen, y que en ese sentido trato de pensar en cómo ellas, o cómo yo de niña iba explorando el mundo. Creo que me sirvió mucho también tener hermanos pequeños en un momento, porque veía mucho las cosas que ellos iban haciendo o entendiendo, entonces siempre que tenía que explicar cosas pensaba en mis hermanos. Pero al final del día es algo que nosotros en Chile decimos de guata, como algo que sale del estómago, como una sensación de cómo, a mi parecer, está mejor explicado. Hasta ahora ha funcionado. A mí de todas maneras me encantaría poder educarme y formarme un poco más en didáctica, en pedagogía, pero la verdad es que parece que tengo como ese instinto. Sí, te ha salido muy bien y has logrado acercarte. Y ahora cuéntanos cómo funciona el universo según Carlota, cuántos libros llevas y qué proyecciones tienes, cómo quisieras verlo a futuro, este universo que estás construyendo tú. El universo según Carlota, el título fue elegido de esa manera porque quería que fuera mucho una interpretación de ver el universo a través de Carlota. Que Carlota, que es una niña de entre de edad indeterminada, pero más o menos 12 años, Carlota va explorando, va haciendo preguntas, y en el fondo hay partes del libro donde personajes le explican cosas a Carlota, y hay otras partes del libro donde es Carlota con sus palabras quien le está explicando cosas que ha aprendido a sus compañeros o presentando. Carlota es una niña a la que no le gusta la ciencia. Carlota es una niña que le encanta el arte, ella quiere ser artista, artista visual, le gusta mucho pintar, dibujar, y en el primer capítulo la vemos con una sensación de por qué tengo que estar en clase de ciencia, me cae mal la profesora, no me gusta esto, no lo entiendo y no me sirve de nada. Y lo que ocurre en el primer capítulo, así que esto no es ningún spoiler, es que se ve obligada a tener que presentar un proyecto en una feria científica. Es obligación, no se puede escapar de ello. Y de muy mala gana dice, bueno, habrá que hacerlo, pero en este proceso se va dando cuenta de que sus preguntas son válidas, de que es interesante, de que puede aprender, y un poco se va dando cuenta de lo que ya conversábamos antes, de que para hacer ciencia y para indagar en este mundo no tiene que tener las mejores notas, no tiene que ser la persona que quiere ser científica, no tiene que ser la niña que está siempre atenta, siempre leyendo, siempre viendo todo, sino que simplemente tiene que ser ella misma haciendo preguntas y siendo curiosa. Dejando que camine su curiosidad. Exacto. Entonces yo creo que lo bonito es que Carlota, que es una chica que escucha Taylor Swift, que le gusta hacer deporte, que tiene amigas, amigos, encuentra que la ciencia no es algo que la vaya a cambiar a ella. Su mejor amiga Marga tiene otras opiniones y eso está bien. Entonces, para mí lo más bonito ha sido ver niños y niñas reflejándose en Carlota, que me escriban y me digan, wow, es que me escribiste a mí, es que yo soy Carlota, o sea, soy ella sí o sí.
porque creo que a través de eso ellos y ellas pueden ver que si Carlota tiene un lugar para aprender ciencia, ellos también tienen un lugar para aprender ciencia. Hay 3 libros publicados de Carlota, los 3 están disponibles en Chile, en Colombia está el primero y próximamente tengo entendido que va a estar el segundo también. En el primer libro, Carlota aprende más sobre la temática sistema solar. El libro se llama El universo son Carlota, asteroides y estrellas fugaces. Ella comienza a cuestionarse qué son las estrellas fugaces y se da cuenta que tienen que ver con los meteoritos. Entonces dice, pero ¿cómo si los meteoritos terminaron con los dinosaurios? ¿Cómo es posible que entonces tengamos estrellas fugaces? Y empieza a aprender de dónde vienen, de la composición de nuestro sistema solar, los planetas enanos, los cinturones de asteroides, todo ese tema más cercano espacialmente a nosotros. Luego el segundo libro habla de uno de mis temas favoritos, que es la evolución estelar, se llama Explosiones estelares y agujeros negros, y vemos cómo las estrellas, hay distintos tipos de estrellas, qué es lo que ocurre al interior de las estrellas, qué es lo que le va a pasar al Sol, y también cómo las estrellas, que son tan luminosas, tan preciosas, tan bonitas, están ligadas a la formación de agujeros negros, que son estos objetos increíblemente densos. Ahí en el segundo libro, por ejemplo, hacemos un link con la película Interestelar, que es una de mis películas favoritas y que también es muy conocida. Entonces, vamos constantemente haciendo estos guiños como un poco a la cultura pop. Y el tercer libro, que salió ahora hace muy poco en Chile, es sobre extraterrestres y exoplanetas, vida extraterrestre y exoplanetas. Y ahí es súper interesante, bueno, viene de cerca, pero yo encuentro que es muy interesante que no solamente estamos hablando ahí de ciencia, sino que también empezamos a hablar sobre conspiraciones, sesgos de información y fake news. Y tenemos toda una confrontación, o no una confrontación, sino que una situación quizás un poco compleja, donde el abuelo de una de las protagonistas es un creedor férreo de las conspiraciones y de que nos están ocultando y la vida inteligente. El libro no ofrece una respuesta contundente. Yo creo que eso es lo bonito. Yo en el libro no te voy a decir la vida extraterrestre existe o no existe, sino que vamos presentando evidencia de cómo la buscamos, de qué es lo que podría ser, de qué es lo que sabemos. Pero como desarrollar un pensamiento científico. Exactamente. Sin que te des Yo cuenta no que quiero, lo estás estos haciendo. libros no van a llegar y entregarte respuestas. Te van a entregar información, te van a entregar un poquito de conocimiento sobre distintas cosas, te van a entregar una historia, como ya dijimos, Carlota, su amiga Marga, las cosas que les gustan, que no les gustan, que se pelean, que tienen compañeros nuevos, que les caen bien, les caen mal, no sé qué, que les gusta a alguien, que no. Y de paso vamos a ir aprendiendo. Entonces, esos son los temas. A mí me gustaría que hubieran al menos 2 libros más, porque me gustaría cubrir como grandes temas de la astronomía, que nos faltan, como las galaxias, la materia oscura, la energía oscura, el universo en expansión. Hay muchos temas que uno podría hablar, pero en principio envisiono esta saga como 5 o 6 libros donde vayamos explorando estas distintas temáticas, porque uno, de nuevo, yo podría hacer 30 libros sobre 30 temáticas distintas, pero como es una historia y es la historia de Carlota, el hilo. No hay una justificación para que Carlota esté constantemente aprendiendo cosas astronómicas. Así que creo que eso también es la magia de esta saga, que siempre va con un hilo narrativo que tiene sentido y que es coherente con lo que se va aprendiendo. Tú tuviste un conversatorio sobre los saberes ancestrales, ahora hablabas de los saberes populares también, es decir, de la cultura pop, y me parece muy chévere porque a veces se crea como una disociación entre el saber científico y académico y el saber popular que se demerita o que se piensa que es inferior, y me parece muy chévere saber que tuviste ese conversatorio. ¿Cuáles son las grandes lecciones para quienes no pudieron estar presentes, pero qué reflexionas tú sobre los saberes ancestrales y los saberes populares en su relación con el saber científico y académico? Bueno, yo creo que siempre tenemos que reconocer que la ciencia y el conocimiento que hemos acumulado como humanidad parte de los conocimientos ancestrales, ¿no? Parte de la manera en la cual experimentaban el universo, el cosmos y el día a día nuestros antepasados, los indígenas que habitaban en estas tierras en las épocas precolombinas, ¿no? Había mucho conocimiento, porque en el fondo ellos basaban su conocimiento en patrones, y la ciencia es ver patrones constantemente. Lo que pasa es que antes ver patrones se limitaba a ver, por ejemplo, visualmente cómo ciertos fenómenos ocurrían recurrentemente, el movimiento de las estrellas, la relación entre ciertas estrellas u objetos apareciendo y las estaciones o los procesos cíclicos que ocurren cada año a medida que la Tierra orbita en torno al Sol. No se entendía por qué, quizás se daban orígenes a deidades o a distintas creencias que pudiesen tener.
no es para nada menos meritorio aquello, Claro. hoy en día que tenemos la tecnología para entenderlo mejor, ¿no? El hecho de que desde cierto momento del año se vea cierta estrella y que ellos lo hubieran asociado con que era tiempo de siembra, hoy en día miramos el calendario y decimos, bueno, está el mes, tenemos que sembrar, y entendemos que eso ocurre porque nuestro planeta orbita con cierta inclinación, tenemos las estaciones. ¿Le quita eso mérito a que haya gente que siga creyendo que hay que sembrar porque aparece una estrella? No, porque sigue siendo cierto, solamente que es otra manera de ver ese patrón. Yo creo que también, al revés, también hay que reconocer a veces que hay ciertas asociaciones que se hacían antes, que hoy en día sabemos que no son verdades, ¿no? Que correlación no implica causalidad, decimos mucho en ciencia. Porque algo por ejemplo, que yo ocupo rosado y siempre que ocupo rosado me va excelente, quizás no tiene que ver con el color rosado, quizás tiene que ver con otra cosa. Ahora, yo siempre he sido muy transparente en que yo no juzgo las creencias de nadie. O sea, si tú quieres creer en algo, esa es tu decisión personal y no es mi lugar decirte si eso es correcto o no. Pero creo que tiene que haber tolerancia hacia los dos lados. Creo que también hay que saber separar lo que es creencia de lo que es un proceso científico comprobable, y no entrar en como tratar de poner uno por sobre el otro, porque juegan en canchas distintas, porque son procesos distintos, entonces realmente no están en conflicto, sino que van cada uno por su camino. Algo distinto, y lo voy a decir porque si alguien ve esto después me va a decir, ay, pero tú dijiste, algo distinto para mí es cuando la gente trata de lucrar y aprovecharse la gente por sus creencias. Eso es algo en lo cual yo no estoy de acuerdo y siempre lo voy a decir, y para mí eso es algo distinto, porque una cosa es que tú en lo personal elijas creer, o en tu comunidad elijas creer en algo que puede o no tener base científica, eso es decisión tuya. Pero cuando hay personas que se están aprovechando de las creencias de las personas para lucrar, para cobrarles, para decirles cosas como verdades que no lo son, creo que eso es súper delicado y no estoy de acuerdo con eso, y siempre he sido muy crítica al respecto, que es algo que en particular ocurre mucho con temas como la astrología, ¿no? Que se asocia mucho a la astronomía, entonces me llega de cerca, cuando en verdad, de nuevo, son cosas completamente separadas, pero yo los veo como complementarios. A mí me encantaría, por ejemplo, que nosotros supiéramos más sobre las constelaciones que veían nuestros antepasados. Hoy en día miramos al cielo y decimos Escorpio, Virgo, Capricornio, todos los signos zodiacales, y Orión y todas las otras constelaciones, las Tres Marías, no sé, la Osa Mayor, Osa Menor, pero nuestros antepasados veían otras cosas, veían llamas, veían campesinos, veían serpientes. Entonces qué bonito sería poder recuperar justamente ese conocimiento ancestral y poder entender que nuestra visión del cosmos, sobre todo desde un punto de vista ancestral, responde a nuestras vivencias, ¿no? Hoy en día lo vemos desde el punto de vista tecnológico, pero los antepasados lo veían de sus vivencias. Ellos veían una llama en la tierra, veían una llama en el cielo. Eran sus referentes. Y eso es algo muy lindo, y yo creo que hay que verlo como es un proceso científico con la tecnología de la época, que eran nuestros ojos, que era nuestra imaginación. Qué lindo. Pues Teresa, muchas gracias por esta lección que nos has dado. Creo que ha sido una enseñanza para todos, y bueno, pues ojalá la gente se acerque más, que haya más textos y más opciones para acercarse a la ciencia con libros como el tuyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y cariños a todas las personas que nos estuvieron viendo. Bueno, muchas gracias, Teresa.